Vamos a dar inicio a la defensa del trabajo especial de grado de la licenciada Jennifer García, cuyo título es Atención domiciliaria de los pacientes afiliados a la empresa Intercare Salud. O sea, agradecemos a todos los presentes su asistencia, a los jurados, doctora Selima Judy Sánchez y doctor Jesús Flores. Jennifer, tienes entre 30 y 45 minutos para tu presentación, luego de lo cual el jurado va a deliberar. Los que están en la sala se tienen que retirar un momento mientras el jurado delibera para después dar el veredicto. Entonces, damos inicio a la presentación. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y bueno, por todas las correcciones que evidentemente han sido un gran aporte para esta investigación. El trabajo el trabajo que yo realicé tiene que ver con la atención domiciliaria de los pacientes afiliados a la empresa Intercare Salud. Hay tres elementos como introducción que yo quisiera presentarles que tiene que ver primero, que son líneas transversales de toda la investigación. Lo primero tiene que ver con el desarrollo de las organizaciones de salud en el marco de un enfoque sistémico de procesos, entendiendo que los procesos por lo general en empresas de salud se hacen de manera individualizada, a diferencia de otras empresas. Y el enfoque sistémico, pues, consideramos que fue un aporte, va a ser, como lo vamos a presentar, un aporte esencial para el desarrollo de las organizaciones de salud. Seguidamente, la atención en salud a domicilio desde una perspectiva global. Esto nos va a permitir que no solamente vamos a ver los procesos de esta empresa como las individualidades, sino como un todo, y como tenemos desde el primer contacto del paciente, la primera solicitud o necesidad del paciente, a el final, que bueno, finalmente la satisfacción de la necesidad y el restablecimiento del estado de salud. En el planteamiento del problema nos enfocamos en tres elementos fundamentales. Lo primero es que tiene que ver con el envejecimiento de la población y con ello el aumento de las enfermedades crónicas degenerativas, que de alguna manera, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, en este momento las estadísticas dan alrededor de 41 millones de personas cada año que mueren por este tipo de enfermedades, y por lo tal, bueno, se requiere una atención integral y un abordaje integral y una atención personalizada de este tipo de población. Esto surgió a partir del desarrollo de otros tratamientos de la modernidad, el desarrollo de tecnología, que permitió que la edad media y que el estilo de vida, ahora la calidad de vida es mayor, y por supuesto el tiempo estimado de vida de los ciudadanos va a ser mayor como tal. Existen organizaciones que se están considerando deficientes. Esto también lo conseguí a través de la Organización Mundial de la Salud, que habla en estas organizaciones se enfocan únicamente en el área asistencial y prácticamente son inexistentes las unidades organizacionales dentro de estas empresas. Hay una falta de estandarización y sistematización de los procesos de atención domiciliaria, específicamente en Venezuela. Nosotros conseguimos algunos ejemplos en otros países. Hay muy buenos ejemplos como Colombia y Argentina, es un buen ejemplo. España también tiene muy buenos ejemplos de algunas sistematizaciones, pero en Venezuela las empresas de atención domiciliaria no cuentan con los procesos bien definidos, sino simplemente se enfocan en la parte asistencial y no hacen ese levantamiento sistemático necesario para restablecer la salud del paciente. Esto, por supuesto, afecta en la disminución de la calidad de servicio y está enfocado, por supuesto, en la atención, en el trabajo de salud de manera individualizada. La superespecialización de las profesiones de la salud y de los servicios de salud hace que se dé una gestión individualizada de las enfermedades y no se ve al paciente como un todo. De hecho, en este momento la Organización Mundial de la Salud está trabajando con un plan que habla de salud total, que tiene que ver con ver al paciente como un todo, ¿no? Y precisamente este enfoque del desarrollo de organizaciones, a través de un enfoque sistémico, nos permite cumplir, vamos a decir, con este lineamiento que puede satisfacer estas necesidades. Las organizaciones están orientadas al control y no están contando con una visión de conjunto. Y en el caso específico de la empresa que nosotros que trabajamos en este estudio, tiene que ver con que Intercare Salud ha invertido en la parte asistencial, equipos, algunos insumos, ha invertido en personal, pero no ha invertido, ha crecido y no ha invertido en ese desarrollo de procesos que es fundamental para
crecer de manera ordenada y sistemática. Eso, por supuesto, afecta la respuesta y la calidad de atención a los pacientes. El objetivo de esta investigación, de este estudio, fue describir las condiciones actuales en cuanto a los procesos y procedimientos administrativos en el servicio de atención domiciliaria de los pacientes afiliados a la empresa de Intercare Salud. Para ello, definimos 3 objetivos específicos. El primero tiene que ver con identificar la estructura organizativa de los servicios de atención domiciliaria de los pacientes, cómo está funcionando Intercare Salud en este momento. El segundo tenía que ver con la caracterización de ese macroproceso de atención domiciliaria de Intercare Salud a través de lo que venimos comentando, que es la gestión sistémica de procesos. Y en el tercer lugar está analizar los procedimientos de atención domiciliaria de Intercare Salud a través de la misma metodología, que es la gestión sistémica de procesos. La justificación, ¿por qué utilizar esto y por qué esta investigación es importante? Bueno, en primer lugar, los servicios de salud requieren mecanismos de comunicación y coordinación constantes para garantizar la salud del paciente. En términos específicos de la atención domiciliaria, no es como la clínica o la atención de salud tradicional, porque el epicentro de la empresa se encuentra lejos del paciente. Entonces, evidentemente, la parte de coordinación y supervisión tiene que ser mucho más exhaustiva para garantizar una atención inmediata. Por ejemplo, si ocurre una urgencia en el domicilio, ya deberían existir elementos que prevean cualquier incidente y que permitan de alguna manera que ya los insumos estén en el domicilio antes de que ocurra estos incidentes. Esto, por supuesto, es una dinámica diferente a la de las clínicas, porque en la clínica tienen todo a la mano, en el domicilio no. Entonces la dinámica es muy distinta y, por supuesto, el personal es diferente. Por esta razón, la comunicación es un elemento muy importante y la gestión sistémica de procesos nos ayuda y nos apoya en este tipo de coordinación. En la visión globalizada es otro elemento, y en esta investigación se presenta una visión de conjunto ante un área que ejecuta tareas de manera individualizada, como lo veníamos presentando en el planteamiento del problema. Y queremos ofrecer, o ofrecimos en este estudio, mejor dicho, una visión horizontal de la organización, mostrando el ciclo completo, desde el momento en el que el paciente contacta a la empresa hasta el egreso del paciente. Seguidamente, esta investigación mejorará la prestación de los servicios y elevará la calidad de atención, resaltando la relevancia de la investigación para el desarrollo de las organizaciones de salud en el país, entendiendo que en el país tampoco hay un marco jurídico específico para la atención de salud en domicilio. Esta es un impulso, un paso más para que otras empresas de salud vean el ejemplo y también vean el déficit también financiero y de procesos y de metafísicas que no están logrando debido a problemas de gestión y de coordinación, porque evidentemente no están generando los elementos esenciales para la sistematización. En el marco teórico, coloqué 3 antecedentes. La primera tiene que ver con Martínez Lazo, que fue una investigación que se dio en El Salvador. Habla del análisis de los procesos de gestión de los insumos médicos de uso común en los servicios del Hospital Nacional Santa Ana. Aquí se dieron unas entrevistas al personal de enfermería y estadísticas de consumo. Y allí, por supuesto, surgió, y aquí nos apalancamos también, en el tema de la necesidad de un sistema de control de gastos, sobre todo. Esto ya era en un hospital, pero en el domicilio es mucho más compleja la pérdida que se da de insumos y este tipo de materiales. En la segunda tenemos a Mejía Terrones en Perú, es una investigación de 2022, titulada Propuesta de Gestión para el Programa de Atención Domiciliaria. Esto fue una experiencia en donde realizaron el cuestionario a 31 profesionales, entre ellos nutricionistas, médicos, enfermeros. Fue multidisciplinario esa investigación y arrojaron la necesidad de desarrollar un organigrama estructural y funcional. Lo que quiere decir que evidentemente hay una necesidad latente dentro de las organizaciones de salud que no son expertas en esta área y que están buscando quien organice o sistematice estos procesos que ellos están haciendo de manera espasmódica. Y por supuesto se presenta la necesidad o la armonía entre los procedimientos administrativos y asistenciales, que es lo que venimos trabajando. La tercera investigación habla de Molina, quien en Colombia en 2019 realizó también una investigación sobre específicamente el levantamiento de procesos y procedimientos de la empresa Hábiles Confecciones, basado por supuesto en la norma 9001.
Ahí en esta investigación es muy interesante porque allí ubicaron 3 macroprocesos de la empresa a partir de la documentación de procesos y procedimientos. Entonces allí nos ayudó mucho en la parte metodológica y es un ejemplo de cómo usaron el levantamiento o la gestión sistémica de procesos y también lo juntaron un poco con las normas 9001 y nos ayudó, por supuesto, en la parte metodológica de cómo levantar los procesos. ¿Okay? Seguidamente, en el marco teórico hay algunos conceptos que sí quisiera dejar claro, porque son los que hemos usado en el marco de esta investigación. El primero tiene que ver con la definición de organización. Y bueno, específicamente es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de 2 o más personas. Una organización existe solo cuando se cumplen 3 características. Hay personas capaces de comunicarse, están dispuestas a contribuir en una acción conjunta y están afín a lograr un objetivo común. Esta definición es de Chavenato del 2011. Torra en el 89 nos da otra definición que también es muy importante. Esta definición también está respaldada por la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la atención en domicilio o a domicilio. Y indican que es un conjunto de actividades que surgen del contexto de una planificación previa, desarrollado por profesionales de un equipo de salud y que tienen como objetivo proporcionar atención de salud mediante actividades que incluyen contenidos de promoción, protección, curación y rehabilitación dentro de un marco de plena corresponsabilidad del usuario y familia con los profesionales de la salud, en el domicilio de aquellas personas que debido a sus estados de la salud o a otros criterios no pueden desplazarse dentro del centro de salud. Tomé esta definición porque nos presenta o nos visualiza que en el domicilio no es solamente atender al paciente, sino que también se convergen diversas personas, los familiares, ya estás en un espacio que es un espacio privado de la familia, no es lo mismo en una clínica o un hospital que pueden sacar a la persona y decirle por favor espere afuera porque al final esa es su casa y entonces se manejan otros procedimientos y otros protocolos, hay que tener más cuidado o un poco de empatía. Entonces precisamente en esta definición se mencionan no solamente la parte asistencial, sino también la promoción, la protección, la curación y la posterior rehabilitación y por supuesto todos estos elementos que convergen dentro del domicilio. Por eso es que el domicilio es una disciplina que necesita urgentemente un levantamiento, más allá de esta investigación, mucho más minucioso sobre ese quehacer dentro del domicilio del paciente. Hay otras definiciones que también me gustaría presentar que tienen que ver con la parte metodológica y tiene que ver con la gestión de procesos, que es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia de negocio y elevar los niveles de satisfacción del cliente. Esto es una definición de Carrasco. Evidentemente, en nuestro caso, es la satisfacción de las necesidades de salud del paciente y nosotros identificamos, comprendemos y, por supuesto, aumentamos ese valor agregado de esos procesos que se dan en el domicilio. Y eso es precisamente lo que este estudio buscó realizar o realizó. La visión sistémica de procesos, una cosa es la gestión como tal, y la visión total de la visión sistémica de procesos permite el aumento de la productividad y el control de la gestión. Con miras a mejorar los indicadores más elementales de la empresa, tiempo, calidad y costo. Esta visión me pareció muy interesante y muy necesaria y correspondiente con la investigación, puesto que en salud el tiempo es un elemento fundamental y estando en domicilio pues es uno de los elementos que más corre riesgo. La calidad, por supuesto, que es lo que tiene que ver con toma de decisiones acertadas y el costo, por supuesto, que tiene que ver con el tema de insumos y personal que asiste, incluso en términos de transporte y otros elementos adicionales que no se dan en la medicina tradicional, en la modalidad tradicional. Esta visión sistémica de los procesos ofrece una visión horizontal de la organización y da respuesta a un ciclo completo desde cuando se produce el primer contacto con el cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido de manera satisfactoria. El macroproceso definido en esta metodología tiene que ver con una estructura de procesos con la característica de recursividad, es decir, los procesos se desagregan en otros procesos. En lo que vamos a ver más adelante, vamos a poder observar cómo hicimos este desagregado y se ven 3 procesos fundamentales, que son los procesos del negocio, los procesos de apoyo y los procesos operativos.
Los procesos, estos procesos y su modelamiento visual se da a través del mapa de procesos global. Toda esta metodología es la que presenta Carrasco en 2009 y esta es la que nos hemos basado para realizar la investigación. Cuando nosotros comenzamos el contacto con la empresa, nos dimos cuenta que nada de este levantamiento existía. Simplemente realizamos las acciones de manera espasmódica. Y entonces lo más complejo al inicio fue ver de dónde arrancábamos para comenzar a construir. En ese proceso de construcción se dio la necesidad de construir este macroproceso, y este es uno de los aportes de la investigación. Lo realizamos a través de la misma metodología, con mesas de trabajo e interrogatorios que le realizamos al personal, tanto de la alta gerencia, la gerencia intermedia y las unidades de apoyo. En la primera parte, si pueden ver, como estamos hablando de un proceso global, tenemos las necesidades del paciente y del familiar, que es cuando solicitan la atención en salud, y al final tenemos la satisfacción de las necesidades del paciente y del familiar. Esto tiene que ver con, aquí vemos los 3 macroprocesos que veníamos explicando, los macroprocesos estratégicos, que tiene que ver, por supuesto, con la alta gerencia, tiene que ver con la planificación estratégica de la empresa, el desarrollo de negocios, la gestión de esa información, que en este tipo de empresas es fundamental porque, bueno, tenemos la confidencialidad médico-paciente y un montón de protocolos que deben seguir a nivel internacional para garantizar no solamente el restablecimiento de la salud, sino la privacidad del paciente y, por supuesto, de su condición. Y, por supuesto, los niveles de calidad que tienen que ver con la atención directa. No solamente tiempo de respuesta y otros elementos que son indicadores tradicionales de otras empresas, sino que también tiene que ver con cómo el paciente se sintió a partir de la atención en salud. Porque también ocurre que aunque el paciente restablece su estado de salud, también hay cierta malestar de, bueno, sí me recuperé, pero me sentí mal porque me trataron mal o me quedaron unos morados cuando me tomaron una vía, o cosas que parecen sencillas, y todo eso tiene que ver con esa área de calidad. O sea, hay mucha tela que cortar en esa área. El segundo nivel, que estamos hablando de los macroprocesos de negocios, de atención domiciliaria específicamente, que fue el levantamiento que realizamos. En esta parte vemos esta secuencia de procesos que tiene que ver primero con la admisión, que tiene sus actividades y, por supuesto, sus tareas que la venían haciendo de manera espasmódica. Cada uno realizaba su proceso de manera individualizada. El servicio de atención. Ahí tenemos servicio de atención, es cuando ya la persona o el equipo de salud está en el domicilio. Tenemos el plan de tratamiento, que es cuando ya se decide qué es lo que se va a hacer con el paciente, y las referencias en el caso de que se requieran. Referencias a otros especialistas o referencias a otros centros de salud que tal vez la persona requiera, por ejemplo, una cirugía, y evidentemente no se puede hacer en el domicilio. Seguidamente, estos 3 elementos, por lo general, en términos de salud, se dan de manera simultánea, porque el plan de tratamiento es un ciclo que, aunque ahí está lineal, por lo general se va dando de manera simultánea, porque posiblemente, si vamos a una referencia, por ejemplo, con un cardiólogo, tenemos que luego volver al servicio de atención y volver a hacer esa revisión, que puede darse en muchas oportunidades, tantas oportunidades como sea necesario para restablecer el estado de salud del paciente. Y, por supuesto, en el plan de tratamiento no solamente queda eso, sino también el seguimiento del paciente, ¿no? Luego tenemos la parte de egreso del paciente, que se puede dar por varias vías: por fallecimiento del paciente, por alta médica, o porque el paciente decide retirar el servicio contra indicación médica. Todo esto está tipificado legalmente, y aunque lo hacían, vamos a decir, de manera espasmódica, no todos seguían el mismo proceso. No todos seguían el mismo paso a paso para cumplir este proceso. Y eso nos llamó muchísimo la atención, y de hecho es la razón de ser de la investigación, porque saben muchísimo a nivel asistencial, pero no optimizan procesos porque no tienen este conocimiento técnico que les permite, bueno, hacer el control, revisión y esa reingeniería del proceso. Luego están los procesos de apoyo, que, bueno, que son aquellas unidades o aquellos procesos, mejor dicho, que permiten que esta atención domiciliaria se dé de manera efectiva, y tiene que ver con la gestión administrativa, la gestión jurídica, la gestión documental y la gestión del recurso humano. En la gestión administrativa, estas oficinas no se manejan de la misma manera o de la manera tradicional como se manejan en otras empresas.
Y explico por qué. Porque en la gestión administrativa, cuando es el movimiento de insumos, por lo general en empresas tradicionales uno hace una requisición, se da un proceso, luego una aprobación, pero este proceso debe ser mucho más rápido, porque si ocurre algo inesperado dentro del domicilio, el área de insumos y de esta parte administrativa tiene que mantener el control de insumos sin sacrificar tiempo para restablecer la salud del paciente. Entonces, aunque son macroprocesos o procesos del área de apoyo, siempre están en constante contacto y tienen que estarse moviendo muy rápido es más, tienen que moverse más rápido que el área de atención domiciliaria para que cuando, vamos a decir de manera coloquial, cuando el médico voltee, ya tenga el instrumento en la mano. La gestión jurídica tiene mucho que ver con los protocolos de, por ejemplo, cuando el paciente decide egresar por cuenta propia, no contraindicación del paciente. Todo eso son documentos y protocolos que ya están estandarizados a nivel internacional, pero que bueno, que gestión jurídica tiene que estar también al día siempre, y este tipo de servicios son servicios 24 horas, porque hay pacientes hospitalizados 24 horas, uno no hospitaliza de 8 a 5, o uno no trata de 8 a 5, la salud no tiene horas. Entonces, evidentemente, todas estas unidades de apoyo siempre hay alguien como de guardia para brindar esa asesoría y ese apoyo correspondiente para este tema. Luego está, por supuesto, la gestión documental, que tiene que ver con ese apoyo en las historias clínicas y todo este proceso, y la gestión de recursos humanos, que por supuesto no solamente es un gerente de recursos humanos tradicional, sino que también tiene que entender las características y el perfil específico que se requiere para el profesional de salud en el domicilio, lo cual es diferente al de un centro clínico, pues, un centro de una infraestructura. Porque, como les dije, no solamente manejan al paciente, también manejan al familiar y todo su entorno, y cómo poder salvar la vida del paciente en un contexto complejo. Son contextos mucho más complejos en el domicilio que en las clínicas, donde tienen otros compañeros de trabajo y, por supuesto, mucho más insumos a la mano. Esto que está aquí es un organigrama, esto sí lo tenía la empresa, ellos era lo único que tenían al momento de comenzar la investigación. Estas cajitas, vamos a decirlo así tradicionalmente, no están desagregadas, o sea, no tengo el listado de funciones, más bien lo que hicimos fue tratar de generar un apoyo. Dije, bueno, vamos a levantar primero el proceso para ver cómo esto combina con esta estructura. Esto no lo montamos nosotros, es de la empresa. Aquí, bueno, como lo podemos ver, bueno, tienen una gerencia de servicios que habla de la coordinación asistencial y del almacén. Ellos hablan en el almacén, bueno, esa persona que está 24 horas dando los insumos para garantizar la atención en el domicilio. Luego tenemos la gerencia de formación, ahí hay un área de eventos y un área académica. Esta área sobre todo se encarga de darles la formación primero a los profesionales de la salud, porque eso fue un nuevo crítico que me dijeron que consideraron hace años, que tenía que ver con que como el personal no estaba adiestrado para trabajar en domicilio, estaban teniendo problemas al inicio para, bueno, de alguna manera que las personas comprendieran que eran escenarios un poco más complejos, ¿no? Y se da este adiestramiento cada vez que las personas entran a la empresa. Se da un primer adiestramiento y por eso me contaron esa unidad, y que tiene que ver con eventos. Bueno, si hay algún congreso o algo, entonces tiene que ver con esa dinámica de la empresa. La otra área tiene que ver con la administración del talento humano, y allí ellos, bueno, colocaron eso en una sola unidad y colocaron administración y talento humano dentro de la misma gerencia, pero son dos coordinaciones diferentes. Yo supongo que esto fue como al inicio, porque las empresas son más pequeñas, yo supongo que esa fue la estrategia inicial. Yo les pregunté, porque lo tradicional para mí era tener administración por un lado y talento humano por el otro, pero también vi otros ejemplos de otras empresas que cuando no son muy grandes lo han manejado de esa manera. Y por supuesto lo que tiene que ver con la gerencia comercial, que bueno, básicamente es cómo interactúan con el mercado, cómo presentan la marca, cómo consiguen a los pacientes, la credibilidad y todos estos elementos, cómo los ve el público. De eso se encarga esa gerencia. Esta es la estructura que, bueno, que de alguna manera manejan ellos. El primer paso que tuvimos que hacer fue levantar los procesos, que en primer lugar, bueno, era lo primero que la gestión sistémica nos demandaba. La variable, ¿cuál es la variable que nosotros en esta operacionalización? Bueno, las condiciones actuales en cuanto a los procesos y procedimientos administrativos en el servicio de atención domiciliaria de los pacientes afiliados a la empresa Intercare Salud. Eso es lo que nosotros queremos saber. Ellos lo único que nos entregaron, no tienen unidad de organización y método, ni unidad de desarrollo organizacional. Eso no existe. Entonces, básicamente tuvimos que construir de nada lo que sacamos de esta investigación.
y por eso dijimos, bueno, ¿cuál es el estado actual y cuál es el aporte que nosotros podemos hacer? Ya vimos un primer aporte que tenía que ver con la construcción de esos macroprocesos, y allí realizamos esta sistematización de la operacionalización de la variable. Allí sacamos 3 dimensiones, cada una relacionada con los objetivos del estudio. El primero tiene que ver con la estructura organizativa y la jerarquía, en este caso la jerarquía, que tiene que ver con la alta dirección, la gerencia intermedia y el nivel operativo de la empresa. Luego tenemos la comunicación organizacional, bueno, cómo se da esa comunicación, si es ascendente o descendente, si es de calidad, no, si las personas se sienten cómodas comunicando y si reciben instrucciones de manera adecuada. Luego tenemos el término de los macroprocesos de atención domiciliaria, que tiene que ver con el área de admisión, servicios de atención y egreso, que ya vimos un poco de eso en la primera parte. La admisión tiene que ver con la eficiencia del proceso, las herramientas y recursos y la comunicación. La comunicación va a ser una constante durante todo el estudio por la distancia física que hay entre la sede central y el lugar de atención directa. Luego tenemos los servicios de atención, que tienen que ver con el plan de tratamiento, estudios y referencias y la coordinación de esos servicios de atención. Luego tenemos la parte de egreso, que tiene que ver con los criterios de egreso, que ya se los mencioné anteriormente, que tiene que ver con fallecimiento, con alta médica o con que bueno, el paciente decida dejar de recibir esa atención. Y tenemos la planificación del egreso, que es un proceso en el cual se decide qué es lo que se va a hacer con el paciente. Y luego la coordinación o el seguimiento de ese plan que se hizo, porque eso puede cambiar. Sobre todo hay complicaciones con los pacientes que, bueno, de alguna manera ya están desahuciados o que tienen condiciones de salud que sabemos que no se van a recuperar, y allí se hace, por supuesto, una planificación que tiene que ver con cuidados paliativos, que es muy específica y es muy individualizada para cada domicilio y para cada paciente, entendiendo que no todas las familias son iguales y no todos los conflictos son iguales, porque estamos trabajando con procesos, pero esos procesos afectan a seres humanos que están en condiciones de salud muy complejas. Entonces, seguidamente tenemos los procedimientos de atención domiciliaria. Allí tenemos 2 elementos o 2 indicadores que trabajamos, tienen que ver con el flujograma y con la narrativa. En el flujograma tenemos las unidades organizacionales, las actividades y las interacciones que se dan. En la narrativa, bueno, básicamente la descripción de esas mismas actividades y cómo interactúan esas actividades para el logro del objetivo. Estos fueron las dimensiones y los indicadores y subindicadores que trabajamos en la investigación. El marco metodológico, ¿cómo lo hicimos? ¿Bajo qué metodología y cómo lo realizamos? Bueno, el primero es que este diseño y tipo de investigación tiene que ver con una investigación no experimental, porque evidentemente no manipulamos las variables de manera deliberada. Es una investigación de campo, porque los datos se recogen directamente en el lugar estudiado. La población, bueno, nosotros trabajamos con los 13 empleados que tienen tomas de decisiones a su cargo, que tienen que ver con la dirección general, con los 3 gerentes de área y los 9 coordinadores. Estos coordinadores que están aquí son los que se mueven en los domicilios y hacen esa supervisión. Por eso era importante tener las 3 visiones, el que está en la oficina ejecutiva, los gerentes intermedios y por supuesto los que se están moviendo en la calle, en los domicilios. Y se analiza por supuesto el 100% de la muestra por lo pequeña, finita y accesible que es. ¿Qué técnica usamos para la recolección de los datos? Pues una encuesta, un cuestionario de 50 preguntas de respuestas politómicas con escalamiento de Likert. Seguidamente, la validez y la confidencialidad, nosotros consultamos ese instrumento con ustedes con 3 profesores expertos en disciplinas relacionadas de la salud, profesores que tienen posgrados en atención domiciliaria y otras áreas, sobre todo de salud, que nos dieron muchas luces y nos ayudaron a corregir el instrumento, y elementos sobre todo del área asistencial, que evidentemente no es nuestro fuerte, sino el área de procesos. Y se realizó una prueba piloto para ver la confiabilidad del instrumento con 5 gerentes de otra empresa de atención domiciliaria para validar si realmente las respuestas tenían un buen indicador que daba 0,9, que bueno, era apropiado para la investigación, estaba correcto. Luego tenemos el plan de tabulación y análisis, donde bueno, se organizaron los resultados en una tabla de Excel, totalizando las opciones por escalamiento de Likert. Esa presentación, aquí es donde vamos a hablar como tal de esa tabla que presentamos y los resultados de esa investigación. Por cuestiones de espacio lo presenté en 2, porque son 50 preguntas. Allí está el escalamiento de Likert. Teníamos 5 opciones: totalmente de acuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Las preguntas están directamente relacionadas con los indicadores
y bueno, van dando respuesta. Nos dimos cuenta que entre estas preguntas, la mayoría de las respuestas tenían una tendencia a estar de acuerdo, totalmente de acuerdo, con que los procesos se realizaban, sobre todo el tema de los protocolos. ¿Ok? Pero en lo que tenía que ver con comunicación o con los mecanismos, no estaba tan de acuerdo. Esta tiene que ver también con, si se fijan, casi en muy pocos casos estaban en totalmente desacuerdo. Las preguntas que están en totalmente desacuerdo tienen que ver con los mecanismos de comunicación, lo que tiene que ver con la forma en la que la información llega. Ellos están complacidos, aparentemente, con las instrucciones que se dan, pero no así con los mecanismos en los que se dan, porque son mecanismos muy informales. Aquí está en la discusión, vamos a decir los resultados que nos arrojaron todo esto a vistas de la investigación. Fíjense, las afirmaciones dirigidas a identificar la estructura organizativa, lo que tiene que ver con la jerarquía, evidenció que el 46.15% de los encuestados realizaban tareas operativas, el 53.85% realizaban tareas de supervisión y el 46.15% considera que realizan funciones que contribuyen a la construcción de los objetivos de la empresa. Esa parte, bueno, nos habla un poco de que hay un gran porcentaje que tiene sentido de pertenencia y pertinencia con la visión y la misión de la empresa. Las afirmaciones dirigidas a identificar la estructura organizativa, lo que tiene que ver específicamente con la comunicación, evidenció que el 53.85% de los trabajadores se mostraron cómodos comunicándose ante sus superiores. Y el 61.54% indicó que se siente cómodo con las orientaciones de su superior. Sin embargo, el 46.15% se mostraron indiferentes a la afirmación de la eficiencia de los canales de comunicación. Disculpe. Lo que quiere decir que aunque me siento cómodo con mi superior, no me gusta la manera o los mecanismos en los que me está llegando la información. Posiblemente llegan tarde o cada coordinador, cada gerente maneja los canales de comunicación de manera espasmódica, a su gusto. Luego tenemos que las afirmaciones dirigidas a caracterizar el macroproceso, que fue la construcción que hicimos que ya les mostré, en particular las que tienen que ver con la admisión, mostraron que solo el 15% de los trabajadores están de acuerdo con que el proceso de admisión es eficiente. Eso quiere decir que posiblemente esta forma espasmódica de trabajar hace que cada profesional realice la admisión de manera distinta y, por supuesto, no es ordenada. Aunque se da la atención al paciente, ellos no quedan satisfechos con hacerlo de una manera eficiente. A lo mejor podrían hacerlo más rápido, más expedito, de una manera más ordenada. Seguidamente, solo el 38.46% considera que hay insumos suficientes para el proceso de admisión. Entonces, aquí tenemos un nudo crítico que puede tener con el área de cómo surtimos o cómo vamos a decir, trabajan con esa dificultad de tener la sede central y tener los domicilios. Esa distancia física es a lo que podemos atribuirle, por supuesto, estos índices. Seguidamente, las afirmaciones dirigidas a caracterizar el macroproceso, en particular las que tienen que ver con servicios de salud, indican que el 76.92% está de acuerdo con que se consideran las necesidades del paciente al diseñar el plan de tratamiento. Eso es muy bueno porque quiere decir que se hace también con el grupo familiar. El 69.23% indica que este plan es flexible y se ajustan de acuerdo a los cambios que van ocurriendo en la salud del paciente. Seguidamente tenemos que las afirmaciones dirigidas a caracterizar el macroproceso, en particular las que tienen que ver con el egreso, aunque el 76.92% considera que se brinda información suficiente al paciente sobre el egreso, solo el 30.76% considera que las actividades relacionadas al egreso están bien integradas. Es decir, lo que veníamos hablando, que se realicen de manera individualizada en compartimentos estancos y evidentemente no lo ven como un proceso global, lo que hace que este índice refleja lo que venimos hablando en el planteamiento del problema. Seguidamente tenemos que las afirmaciones dirigidas a analizar los procedimientos de atención domiciliaria mostraron que con relación al flujograma específicamente, solo el 53.85% considera que el flujo de información es fluido y eficiente. Seguidamente, aunque el 69.23% considera que el proceso se realiza en un orden cronológico, apenas la mitad, el 50%, considera que las responsabilidades y roles no están bien definidas. Aquí hay otro nudo crítico porque tenemos un tema de los mecanismos de comunicación y aquí tenemos, por supuesto, que los roles y responsabilidades no están bien definidos. Seguramente
lo que está ocurriendo allí, llegan al domicilio y tal vez todos hacen de todo, ¿no? Y allí hay por supuesto un nuevo crítico, porque el día que no todos hagan de todo, alguna tarea se deja sin hacer. Seguidamente tenemos las afirmaciones dirigidas a analizar el procedimiento de atención domiciliaria, que mostraron que 84,62% usa formatos de consentimiento informado y el 69,23% sigue protocolos estandarizados. El 46,15% indica que no se realizan reuniones en equipo para coordinar casos de atención. Sí es bien interesante que esta cifra es una de las más altas, que el 84% usa esos protocolos internacionales del llenado de estos formatos legales que son absolutamente necesarios en salud. Sí, y que además, sin embargo, sí hay una baja en el tema de las reuniones de equipo y de la coordinación. Entonces, hay un punto a favor con el tema vamos a decir, de esta parte de consultoría jurídica, pero si tenemos temas también de coordinación, puede también atribuirse al tema de las distancias y las dificultades de reunirse los equipos de trabajo, cuando posiblemente cuando uno tiene un paciente el otro no lo tiene, y sí, efectivamente. Hay algunas conclusiones que, a partir de todas estas estadísticas que logramos sacar, la primera tiene que ver que, aunque podemos identificar los cargos de alta gerencia, gerencia media y unidades operativas, las funciones entre estas últimas áreas están desdibujadas. O sea, la alta gerencia sí está bien definida, pero las gerencias operativas, las gerencias intermedias y las coordinaciones están un poco desdibujados los roles y las tareas. Entonces, ahí sí hay un trabajo bien interesante que realizar para hacer esa diferenciación. Los trabajadores se sienten cómodos con sus superiores, pero consideran deficientes los canales de comunicación. Y esto puede ser atribuido a las dificultades técnicas que naturalmente surgen en cualquier servicio domiciliario. En la tercera tiene que ver con los trabajadores que consideran que el proceso de admisión del paciente es deficiente y con insumos escasos. Esto también puede ser atribuible o como una consecuencia de la distancia física. Seguidamente tenemos que este estudio muestra que los trabajadores ven de manera positiva el diseño e implementación de planes de tratamiento. Es decir, se enfocan mucho en el diseño de un plan de tratamiento para el paciente. Eso es, vamos a decir, un punto positivo para este tema. La comunicación con el paciente al momento del egreso es óptima. Sin embargo, las actividades en este proceso son deficientes. Aunque la comunicación con el paciente es buena, entre el personal no. Aunque existe un buen flujo de información que es fluido y constante, pero los roles y responsabilidades no están bien definidos, como ocurre también entre la gerencia intermedia y las coordinaciones de domicilio. Se siguen los protocolos y procedimientos estandarizados en el área de la salud a nivel internacional, como lo indica la OMS y, bueno, un sinnúmero de organizaciones. Sin embargo, no se realizan con regularidad reuniones de coordinación y estudios de casos, lo cual es una actividad indispensable para la investigación, el desarrollo y, por supuesto, el reordenamiento de la empresa y de sus procesos. Quiero presentar algunas reflexiones finales sobre este tema. Evidentemente, la gestión sistémica de procesos ha mostrado ser efectiva y socialmente conveniente para trabajar áreas de empresas de salud, sean públicas o privadas. Evidentemente, esta visión nos va a dar un panorama general a un área que por lo general trabaja de manera individualizada y es un aporte sustancial a cualquier investigación que vayan a hacer en empresas de salud, sobre todo a nivel de estructuras y de organización, para que este personal darle un aporte y que no realicen tanto las actividades de manera espasmódica y individualizada, como por aceras. Cada uno se mantiene como dentro de su acera y esas interacciones se ven limitadas, lo cual es básico para mejorar la calidad de servicio. Seguidamente, bueno, hemos descrito las condiciones actuales de los procesos administrativos en el servicio de atención domiciliaria de Intercare Salud. En este sentido, identificamos la estructura organizativa, cómo se está manejando esta estructura y cómo se comunica, y caracterizamos el macroproceso de servicio, analizando los procedimientos relacionados con el servicio, que fue un poco lo que presentamos más cerca del inicio. Proponemos, por supuesto, que a partir de esto se haga el diseño con todos estos insumos. Se puede hacer fácilmente el diseño de un manual de normas y procedimientos, que sería un aporte sustancial, no solamente para Intercare Salud, pero sino para muchas empresas de atención a domicilio, que ahorita es como una explosión que está saliendo en el país a partir del COVID, no solamente en el país, sino en el mundo entero, pero precisamente en el país, como no hay un marco legal, pues sería un aporte sustancial para mejorar y garantizar la salud de todos. Seguidamente dejamos una organización mucho más preparada y consciente de sus procesos, de lo que hacen, en dónde están fallando y por qué están fallando, y que por supuesto que la comunicación funciona bastante bien, pero deben mejorar sus mecanismos de toma de decisiones
y la administración de insumos. Ya que no hay una comunicación, todo esto por supuesto es atribuible al tema de la ejecución de actividades de manera individualizada y no una interacción más efectiva, más comunicativa con relación a la atención de salud del paciente. Esto tiene que ver, por supuesto, con la formación también del personal de salud, que se superespecializan mucho, tiene que ver con eso. Eso fue uno de los principales hallazgos. Bueno, esas son las conclusiones del trabajo y yo considero que es un aporte sustancial, no solo para Intercare. Ellos quedaron contentos con los indicadores que les dimos porque le dieron respuesta a muchas cosas que estaban pasando que no sabían por qué. Y de alguna manera les sirvió y de hecho el plan es, bueno, tal vez seguir apoyándolos con el tema del diseño del manual y por supuesto la otra empresa también nos dijo que la otra donde realizamos el instrumento, nos dijo que nos preguntó un poco cómo lo estaban haciendo porque saben mucho de asistencial, son muy buenos en sus trabajos porque están súper especializados, pero no saben del área de procesos y no saben cómo ordenarse, vamos a decirlo de manera coloquial. Bueno, esta fue mi presentación, muchas gracias.